Analizamos el mercado con la ayuda de Julián Coca, responsable de renta variable en MCH Investment Strategies. Julián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, jornada en negativo después de varios días de subidas. ¿Cómo estás viendo esa pauta del mercado? Bueno, estamos viendo un mercado que se mueve al son de las noticias entre Ucrania y Rusia y, por otro lado, las acciones de los bancos centrales. Por lo tanto, creemos que va a seguir teniendo volatilidad y que hay que ser muy cauto con las acciones que vas a ir tomando en tu cartera. Ni actuar muy rápido ni quedarte tampoco parado, porque estás en un momento donde pues pueden surgir oportunidades en cualquier momento. Dicho esto, pues ayer tuvimos un fuerte repunte, sobre todo en Europa. En Estados Unidos ya tuvimos subidas días anteriores y ayer cerró en niveles máximos del día el S&P. Y lo que tenemos es que estar atentos a los niveles de resistencia donde está el mercado y ser conscientes de que vienen una serie de datos muy importantes que pueden marcar un poco el devenir de la renta variable en las próximas semanas. Tenemos el dato de inflación en Europa el viernes, que ya hemos conocido los datos de Alemania y de España en el día de hoy, que se van a niveles preocupantes para el BCE, y también el viernes tenemos los datos de empleo y de salarios en Estados Unidos. Todo eso unido al PCE Core, que también conoceremos en el día de mañana, como digo, va a hacer que probablemente tengamos un cierre de trimestre bastante movido y un inicio del semestre también. La Fed va a actuar, va a subir tipos en las próximas reuniones. Quizás el tono que vaya a dar es más hawkish incluso del que vimos en la última reunión, y eso puede afectar negativamente a la renta variable, que de hecho estamos viendo como la curva americana se empieza a tener cada vez más inversión en varios tramos, anticipando un poco ese miedo a un menor crecimiento que nosotros no vemos y que la renta variable por el momento tampoco la está viendo. Julián, como bien indicabas, el viernes vamos a tener ese dato de empleo de nóminas no agrícolas relativas al mes de marzo. Hoy hemos conocido los datos de empleo privados de la encuesta ADP, una creación de empleo que se han totalizado 455.000 nuevos empleos. Es algo más de lo esperado, así que seguimos viendo un mercado laboral sólido en Estados Unidos, a pesar de haber escuchado ya en las últimas ocasiones a Jerome Powell hablar de que ahora mismo el mercado laboral ya empieza a estar algo más ajustado. Por otro lado, también esta cifra revisada de PIB era otra de las referencias macroeconómicas que teníamos hoy, un 6,9% de crecimiento en el último trimestre de 2021, es una décima menos que la cifra que habíamos conocido el mes pasado. Y, por cierto, en medio de estas referencias macroeconómicas también estamos vigilando a la volatilidad, marcando mínimos desde el inicio de la guerra. Julián, ¿cómo componemos todas estas referencias en medio del contexto en el que nos encontramos? Bueno, por empezar con el dato de empleo, que quizás sea el más importante, el ADP, como bien habéis dicho, ha sido bastante fuerte, sobre todo los componentes por debajo, cuando ves en la parte de servicios, que es quizás la parte que todavía tiene que recuperar en la economía americana. Ellos han tenido una ola de Omicron que ha durado un poco más y que ha sido más tardía que en Europa. Y dicho esto, es la situación del mercado americano, del mercado laboral americano, sí que está bastante ajustada. Vemos que va a haber crecimiento, quizás ya no podamos ver o no tenemos que ser conscientes de que esos crecimientos de 500.400.000 es difícil que veamos en los próximos meses, porque también conocíamos ayer el dato de JOLTS y venía a decir que hay 1,8 vacantes por cada empleado en el mercado americano. Es algo que nunca se había visto. Eso demuestra que que las empresas no son capaces de encontrar empleados y que hay que pagar más salarios para atraer a empleados a tus empresas. Eso se va a trasladar a un mayor crecimiento. Es cierto que el dato de PIB es una décima menor. Bueno, es dato pasado, es el dato final. Y todos los datos que estamos conociendo de actividad durante estos 2 meses, ya 3 meses del año 2022, a pesar de la guerra, son de crecimiento fuerte de la economía americana. Eso nos tiene que dejar con cierta tranquilidad y además hay que recordar que partimos de una base muy baja de tipos. La Fed tiene bastante margen de subida hasta el punto en el que
llega a afectar el crecimiento de la economía. Seguimos teniendo los tipos a largo plazo muy bajos, eso no va a frenar la economía. Aún subiendo 50, 100 básicos, incluso 200 básicos los tipos en Estados Unidos, la economía va a seguir con cierta solidez. No estamos viendo en ningún momento una recesión en el corto o medio plazo. En el caso de esos otros activos que estamos vigilando hoy, vemos al petróleo y al oro con subidas. No sé si vemos al oro subiendo por activo refugio respecto a la incertidumbre que todavía generan Rusia y Ucrania, si es que no se cree en lo que está sucediendo en los mercados en esas negociaciones, o si es que en realidad, bueno, pues vemos esas subidas que tienen más que ver con una posible situación de recesión, de empeoramiento económico. ¿Qué nos dicen estos activos? El crudo es por Ucrania y Rusia, claramente. Ayer tuvimos fuertes caídas, estos últimos días, de hecho, fuertes caídas en el precio del crudo, motivados no solamente por Ucrania, sino también por esos confinamientos en ciudades como Shanghái en China por el COVID, que bueno, pues dejan cierta incertidumbre en el crecimiento del gigante asiático. Pero las subidas de hoy, bueno, ayer tuvimos fuertes movimientos al alza en el equity, sentimiento muy positivo, hoy toca recoger beneficios, toca, bueno, pues ver qué es lo que pasa. Parece que Rusia no se está yendo tan rápido como nos anunciaban ayer de esas zonas como puede ser Kiev. Sigue habiendo combates, sigue habiendo bombardeos y todos estamos un poco a la espera de ver si realmente se producen mayores avances en las negociaciones. Por lo tanto, el crudo va a seguir teniendo volatilidad. También es cierto que el crudo a los niveles actuales poco es un nivel súper preocupante y que pueda llegar a provocar un riesgo de estanflación aquí en Europa o de menor crecimiento en Estados Unidos. Y el oro es una subida activo-refugio y también por el lado de la inflación. Como decía antes, hemos tenido hoy los datos de inflación en Europa, ya se descuentan los datos de inflación de la eurozona con los datos de Alemania y de España, y eso, bueno, pues provoca que la gente busque un poco el activo refugio histórico en inflaciones altas. De hecho, estamos viendo como la europea hoy está subiendo, el 30 años está en 0,79 ahora mismo y el Bund está casi en 0,70. Eso refleja también un poco las expectativas que tiene el mercado de subida de tipos en el BCE después de los datos de inflación. Mientras tanto, Julián, seguimos pendientes de la curva de tipos, una curva de tipos que se invertía este martes por primera vez desde el año 2019. Lo hacía de forma muy breve y, de hecho, nos preguntábamos, ¿no?, si esta inversión era suficiente como para poder empezar a temer esa recesión, como ya nos ha ido indicando esa inversión en ocasiones anteriores. Como decimos, este hecho ha predicho recesiones en el pasado. Seguimos también vigilando los mensajes que nos van llegando sobre posibles temores o no de recesión. De hecho, Lagarde ha reconocido que la guerra en Ucrania plantea riesgos significativos para el crecimiento económico. Ha vuelto a negar no la recesión, pero sí la estanflación en el viejo continente, pero seguimos escuchando por ejemplo, a Volker Wieland, es uno de los miembros del panel en el que participaba hoy Christine Lagarde, diciendo que el riesgo de recesión es más que considerable. ¿Cómo encauzamos estos mensajes y, sobre todo, hasta qué punto le damos valor a la inversión que veíamos este martes? Hay mucha literatura sobre ello, muchas discusiones, unos te dirán A y otros B, y la realidad es que por el momento nosotros no vemos un riesgo de recesión en Estados Unidos, y el riesgo de estanflación en Europa, como decía antes, es muy pequeño, prácticamente, a nuestro entender, es prácticamente inexistente. En el caso de Estados Unidos, la curva entre el 2 y el 10 años es cierto que se ha invertido, que otras veces, pues siempre que ha habido recesión, esta curva la ha anticipado, pero también hay mucha gente que te dice que mires la curva, el spread de la curva entre el 3 y los 18 meses, que es lo que de verdad te marca un poco la actividad de la economía real. Y en esos plazos, al revés, no está invertida la curva, sino que está cogiendo cada vez más pendiente. Nosotros lo que vemos es que la gente ha comprado que la Fed va a ser capaz de controlar la inflación con unas subidas de tipos, con 7 subidas de este año, ya llevamos una de ellas,
que va a subir un poquito por encima del neutral rate y que inmediatamente va a bajar. Y eso también es lo que está provocando un poco la inversión de la curva. Nosotros lo que creemos es que el neutral rate en Estados Unidos probablemente tenga que subir y tenga que subir bastante más de lo que está diciendo hoy mismo la Fed. Y por lo tanto, eso sí que te va a provocar que los plazos largos sean más de donde están ahora. Y quizás la curva deje de estar invertida o que se invierta, pero a niveles mucho más altos y sí que tenga que provocar una recesión en algún momento dado. La Fed por subir hasta el 2,5 no va a provocar una recesión en Estados Unidos. Para frenar de verdad la economía tendría que subir de forma mucho más agresiva, o que no es descartable si la inflación no se controla. Y aquí en Europa, bueno, pues como decíamos, el crudo sí que está más alto, sí que puede tener un efecto en menor crecimiento, pero no va a provocar una estanflación. Los niveles de crudo vistos a futuro, con la demanda que estamos teniendo, con todos los impactos que van a tener las políticas fiscales que están haciendo todos los países de la Unión Europea, es difícil predecir que tengamos una estanflación. Va a haber más a todos nosotros nos va a salir más barato, por ejemplo aquí en España, a partir del viernes echar más gasolina, nos va a salir más barato quizás la energía en casa y eso nos va a permitir tener más seguridad a la hora de consumir y no va a tener ese frenaje en la demanda, que es al final el miedo que tiene la gente, que si tienes que destinar más a la calefacción, al aire acondicionado, a la lavadora o a echar gasolina, pues que frenes el consumo en otras cosas. Bueno, pues todas las políticas que están haciendo los países van destinadas a evitar precisamente eso. Pues Julián Coca, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un placer. Adiós, buenas tardes.